Hola, muy buenas a todos, espero que se encuentren bien. Y pues bueno, en esta ocasión nos volvemos a encontrar con el doctor Luciano. El día de hoy vamos a hablar sobre la investigación que es el divino arte, historia de la enseñanza de la música y la cultura musical en Aguascalientes de 1868 a 1921. Pues bueno, doctor, de nuevo muchas gracias por la oportunidad, en especial porque bueno, la vez pasada, en el video pasado estuvimos hablando en especial sobre el Capitán Paget, un personaje emblemático de la música, igual que influyó mucho aquí en Aguascalientes, pero dentro de, más bien que se encuentra dentro de esta investigación, ¿no? Entonces me gustaría que en este momento si nos pudiera mencionar de esta investigación en especial, ¿qué importancia tuvo la música aquí en el estado a partir del siglo XIX, ¿no? Que estamos hablando de mediados, casi finales del siglo XIX. El último tercio del siglo XIX. Gracias, Abraham, en primer lugar. Nuevamente un gusto estar contigo. Efectivamente, Aguascalientes ha tenido probablemente desde siempre, pero en el siglo XIX, que es el periodo en el que se centra mi investigación, a partir del último tercio, la importancia de la música era mayúscula. Algunas crónicas y algunos escritores han dicho que Aguascalientes tenía una larga tradición musical, que se escuchaba música prácticamente por doquier, lo mismo en los ámbitos sacros o en los templos, que en las plazas públicas, en los jardines, en los salones de las familias más pudientes, en las instituciones educativas. Entonces, música por doquier. Y por ejemplo, Pedro de Alba menciona que en el Instituto de Ciencias, donde él estudió, sus compañeros, pues prácticamente la mayoría sabían tocar uno o varios instrumentos musicales, incluso por nota, ¿no? Entonces eso habla de que había una añeja y larga tradición musical en la sociedad aguascalentense de aquella época. Ok, entonces, aquí también surge esta duda, ¿cómo, más bien por qué se funda o es en base a esta situación de que la música se vuelve importante, es importante dentro de la cultura y de la sociedad de Aguascalientes, que se funda la academia, o la academia ya tenía como, ya estaba antes, o cómo funciona? Bueno, ya desde los años 1860 y tantos, 70 y tantos, habían sociedades filarmónicas que habían sido conformadas por gente de estratos socioeconómicos medianamente altos, pero también por organizaciones artesanales. Eso quiere decir que esas sociedades filarmónicas, que a veces montaban obras musicales, dramas, etcétera, pues era del gusto no solamente de las clases altas o medias, sino también de las clases bajas. Esto otra vez comprueba que Aguascalientes había música en todos los estratos socioeconómicos. Y ya en cuanto a instituciones, se fundó primero una cátedra de música para niños pobres en el barrio del Encino, al sur de la ciudad de Aguascalientes, porque el director de la Escuela de Niños número 2 decía que era importante que los jovencitos, aparte de estudiar los elementos básicos de educación, tuvieran una formación, en este caso en la música, pues para que tuvieran oportunidad de defenderse en la vida al formar agrupaciones musicales, ¿no? Entonces, ganar dinero y llevar dinero a su casa. Que bueno, ahí también entiendo que Aguascalientes es de los primeros estados en formar leyes en base a esto, ¿no? De meter la música como una, ya no solamente como algo extra, sino realmente como una materia, ¿no? Dentro de las escuelas. Sí, yo creo que desde la época del juarismo, cuando se restaura la República en 1867, ya algunas leyes de educación, se habla de la enseñanza de la música en las escuelas, y esto poco a poco se propaga en algunas entidades en algunas ciudades de provincia, y Aguascalientes no es la excepción. En su currícula, en algunas escuelas primarias se llevaba la materia de música.
Y cuando se fundan otras instituciones, por ejemplo, la Escuela de Agricultura, que después se va a llamar Instituto Científico y Literario, después Instituto de Ciencias, que es el antecedente de la actual Universidad Autónoma de Aguascalientes. Okay. Ahí hubo una cátedra de música ya hacia 1882-83. En el Liceo de Niñas, que es la escuela normal, digamos, para formar en educación secundaria a las mujeres, instrucción para mujeres. En el Liceo de Niñas, que se funda en 1878, ahí desde un principio hubo materias relacionadas con canto coral, con piano, después armonio y después incluso cuestiones que tienen que ver con solfeo y diversas materias en torno a la música, ¿no? Okay. Hay que resaltar que en aquella época, en el siglo XIX, las mujeres se les instruía mucho en la música, principalmente en el piano, a veces en el arpa, porque era importante para ellas, para que después pudieran conseguir, digamos, un buen partido, amenizaran en las fiestas, en eventos sociales. Entonces la educación musical en las mujeres era algo que se cultivó desde aquella época. Ok, y bueno, aquí pues es que me surge aquí como un poquito la duda, porque igual entiendo que se tocaba de todo un poco, pero justo como mencionábamos en el podcast anterior, Pagin llega y dice solamente se enseña esto, pero antes de él o después de él, ¿qué se enseñaba y cómo se enseñaba? Muy importante tu pregunta. Por ejemplo, desde que se fundó la cátedra de música en la escuela para niños número 2, se formaron dos agrupaciones musicales. Una era una orquesta y otra era banda. Entonces hubo durante varios años estas dos variantes, digamos. Y el tipo de música que se enseñaba, pues principalmente era música europea, de compositores europeos, italianos principalmente, como Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, otros, y también franceses, ¿no? Meyerbeer, alemanes como Schubert. Okay. Entonces música culta europea que se había inaugurado en el viejo continente, principalmente en óperas. Algunos extractos de estas óperas llamadas arias es mucho lo que se tocaba en México y en Aguascalientes también, ¿no? Y esto se tocaba pues en espacios públicos, como sería en la plaza principal, en el Jardín de San Marcos, en la Calzada Arellano, en el Parián y también en las instituciones educativas. Ok, sí, es importante. Y bueno, igual ya mencionábamos, ¿no?, que la importancia de las mujeres dentro de la música pues fue relevante. Lamentablemente, pues bueno, igual con todo lo que se vivía en ese tiempo, pues muchas de ellas como que solamente quedaron en eso, ¿no?, en papeles algo bajos. Pero dentro de esto, ¿habrá o hubo alguna mujer en ese aspecto que sobresaliera, que llegara a compartir, digamos, escenarios o lugares así, ya sea sola o con hombres que sobresalieron de esa época? Sí había lo que se le llamaba la prima donna, que es una palabra italiana, la primera mujer, la primera dama, pero esto en el ámbito de la música, sobre todo en la ópera, ¿no?, y en las operetas. En el caso de Europa, en países y ciudades de larga tradición, como pudiera ser, por ejemplo, Florencia, o Nápoles, o Roma, o Milán, o en Viena, o en París, o en Londres, o en Berlín, habían primas donas que incluso ganaban muchísimo dinero, ¿no? Tenían contratos muy jugosos, y algunas de ellas pasaron incluso al nuevo continente. Llegaron a Estados Unidos, llegaron a algunas ciudades de México, principalmente a la capital de la República, a la Ciudad de México, y luego hacían giras por ciudades de provincia. Entonces estaba muy de moda la ópera italiana, las compañías italianas eran como las preponderantes en el siglo XIX, ya después competían también con las francesas, pero sobre todo eran las italianas. Entonces a veces venían compañías de ópera a Aguascalientes
Si me preguntas de algún caso de alguna aguascalentense, la respuesta es que no hubo ninguna prima donna aguascalentense. Sí hubo cantantes de ópera, hubo uno que se llamó Gustavo Bernal, que él era hijo de un profesor y se fue a Ciudad de México y después se fue a estudiar a Milán, se casó con una miembro de la corte austrohúngara incluso, e hicieron giras por muchas ciudades de Europa, juntos, a dueto, ambos cantaban. Y también vino a México y también vino a Aguascalientes, a su patria chica, y aquí se presentaban, por ejemplo, en el Teatro Morelos, ¿no? Pero también iban a Guadalajara, a San Luis Potosí, a Zacatecas, a Monterrey. Entonces andan de giras. El mundo artístico, tú sabes, es mucho de la farándula, y se andan moviendo pues donde los contraten y por todos lados. Ok. Y bueno, ahorita que mencionaba el Teatro Morelos, entiendo que es tanto de los primeros como el más importante aquí en el estado, ¿no? Y que justo era donde se presentaban los conjuntos o bueno, las orquestas y demás, además de bandas, ¿no? Es uno de los lugares culturales más emblemáticos de aquí. Sí, lo es hasta la fecha. Hubo antes otro que se llamaba el Teatro de la Primavera, que estaba por el rumbo del Jardín de San Marcos. Pero ese era un jacalón, una especie de jacalón muy amplio con un área jardinada, y había un lugar para las peleas de gallos, por ejemplo, durante la Feria de San Marcos. Pero también había un lugar para espectáculos, para obras dramáticas, para óperas y para la música también. Pero era eso, insisto, un jacalón, un tanto improvisado. La élite de Aguascalientes ya de los años 80 decía que la ciudad merecía un espacio, un coloso moderno, adecuado para las artes escénicas, y es para eso para lo que se construye el Teatro Morelos, que finalmente se inaugura en 1885, y ahí claramente lo dicen en un decreto que se va a fundar la Academia de Música Municipal, es decir, un espacio ya institucionalizado, profesional, con subvención de parte del Estado, de parte del gobierno, pues para contratar a un director, para contratar ayudantes, y que sirviera un poquito como conservatorio, como academia, donde se formaran ya bajo un plan de estudios pues los músicos en potencia, porque se decía que Aguascalientes requería de una academia sobre todo para que acompañara las artes escénicas en el Teatro Morelos, ¿no? Entonces el Teatro Morelos se funda con esa idea de modernidad, con un discurso civilizatorio, y la música es parte de todo ello. Y bueno, ¿cómo cambia también la música aquí en el estado a partir de la revolución? Porque igual veamos que antes, pues bueno, teníamos de nuevo, ¿no?, toda esta cultura de la música europea y demás. ¿Hubo realmente un cambio después o durante la revolución, o se siguió impartiendo de la misma manera? Se empiezan a gestar cambios. Por ejemplo, en el siglo XIX, para el último tercio de esa centuria, era mucho la música romántica, o de esta música que apela más al sentimiento, más que a la razón. De ahí las bandas militares también, que tienen que ver con esta idea de la nación, del orgullo, de la identidad. Pero también la ópera va en ese sentido, ¿no? Entonces sí es mucho la música culta europea de conservatorio. Habían compositores mexicanos también, algunos empiezan a destacar. Ya en aquella época pues, había fundado el Conservatorio Nacional de Música, por ejemplo. Está en la época pues un poquito desde la época del Segundo Imperio, y posteriormente ya es cuando se consolida este proyecto de un Conservatorio Nacional de Música. Entonces ahí son los mexicanos los que están componiendo, Miguel Meneses, muchos otros. Entonces hay una como coexistencia entre la música culta europea con la música culta que hacen ya los compositores mexicanos, pero también por otro lado, por otra vía, ya estaba la música popular, ¿no? La música de los sones, por ejemplo, que viene un poco desde el Golfo de México, de la zona de Veracruz, y que pasa a la Ciudad de México y de ahí irradia a otras partes del país. Hay una serie de composiciones yo lo entendería así, una especie de popurrí que se llamó Ecos Nacionales, y era música popular, era música
de composiciones cortitas, muy del gusto de la gente, del pueblo. Pero efectivamente ya cuando estalla la Revolución Mexicana, las manifestaciones culturales, entre ellas la música como práctica cultural, empieza a irse por otros derroteros. Tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Manuel M. Ponce, que aunque nació en Fresnillo, Zacatecas, pues la familia era de aquí, de Aguascalientes, de muy pequeño se lo trajeron, entonces se formó aquí. Algunas de sus bases las adquirió en Aguascalientes, pero claro, eso lo potenció yéndose después a la Ciudad de México y después a Europa, y se convirtió pues, en un gran compositor, en un gran guitarrista, y sabemos que él es Manuel M. Ponce, quien rescata de los pueblos incluso la música popular. La esencia del nacionalismo mexicano en la música es en buena medida pues a iniciativa de Manuel M. Ponce, ¿no? Después surgirían otros personajes también interesantes, como es el caso de Alfonso Esparza Oteo, que también es aguascalentense. Bueno, él sí nació aquí. De hecho, el papá de Alfonso Esparza Oteo se llama Luis Esparza Femat. Él daba clases particulares, era músico de un templo, y participaba también ahí en algunas agrupaciones musicales, en algunos cuartetos. Entonces las bases que tiene Alfonso Esparza Oteo las adquiere aquí en Aguascalientes, y otra vez se va a Ciudad de México, y después en los años 20, 30, 40 se convierte como una especie de embajador de la música mexicana en varias ciudades del país, incluso en la Unión Americana. Ok, perfecto, sí, porque pues bueno, es que es importante también como conocer esto, ¿no? Que claro, todos los estados tienen a sus famosos, digámoslo de esta manera, pero justo, ¿no? Como usted menciona, todos por X o Y llegan a la Ciudad de México, que es donde se potencia, donde terminan como estos estudios pesados, podríamos decirlo, de la música y demás, y de ahí emigran, ¿no? Algunos realmente emigraron al viejo mundo, incluso haciendo giras en Estados Unidos, pero otros se quedan aquí. Dentro de los que se quedan aquí, ¿alguno que realmente resalte o que haya hecho como muchísimo más? Bueno, hay un personaje también interesante que es Arnulfo Miramontes. Él era originario de un lugar que se llama Tala, cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y él, la mamá era de aquí de Aguascalientes, de Arnulfo Miramontes. Y él es otro que había tenido una cierta formación de música sacra en Guadalajara. Y también tuvo la oportunidad de irse a Europa. Entonces estuvo en Alemania y allá adquiere una formación musical muy sólida, también de corte romántico, y llega y se instala en Aguascalientes. Ya para 1907, 8 va adquiriendo cada vez más presencia. En la década de la Revolución, pues por la lucha armada se va él a Lagos de Moreno, pero después regresa a Aguascalientes y funda varias academias. Okay. Tenía academias en Querétaro, en San Luis Potosí, en Aguascalientes y en alguna otra ciudad. Entonces era como su negocio, una academia de piano para formar principalmente señoritas, ¿no? Okay. Otra vez, todavía en el siglo XX, era importante la instrucción musical para las mujeres. Y bueno, Arnulfo Miramontes marcó toda una época en la primera mitad del siglo XX, okay, en Aguascalientes. Okay, qué interesante. Igual leyendo su investigación me di cuenta de que Aguascalientes también fue uno de los primeros que recibió a las grandes marcas de los instrumentos. Fue de los primeros que tuvo como ya una sede oficial, ¿no? de instrumentos europeos, ¿no? Entonces ahí también cómo sucede un poco esto. Sí, había desde el siglo XIX, en la primera mitad había pues en la Ciudad de México principalmente algunos impresores que imprimían en sus negocios pues partituras, ¿verdad? Composiciones musicales, pero después va a entrar con mucha fuerza ya en la época del Porfiriato los alemanes. Okay. Y una de las marcas que se consolidan como la preponderante fue una que se llamó Wagner and Levien, sucesores. Y ellos en la Ciudad de México tenían pues un edificio de varios pisos y vendían una gran cantidad de instrumentos musicales, de refracciones, de composiciones o partituras impresas.
y tenían, por ejemplo, marcas de pianos muchas de origen europeo, principalmente alemán, pero también norteamericanas, ¿no? Tenían incluso una especie de sala para audiciones musicales. Okay. Y ellos tenían la matriz en Ciudad de México, pero tenían sucursales en Puebla, en Puebla de Los Ángeles y en Guadalajara. Pero Aguascalientes les representó un mercado interesante por toda esa tradición musical, y pusieron hacia 1907 una sucursal que estuvo en la plaza principal de Aguascalientes. Okay. Y ahí estuvo un tiempo, pues, una especie de concesionaria de Wagner y Levin, y que después se fueron porque consideraron que ya no les era suficiente negocio. Okay. Pero durante muchos años se han encontrado, por ejemplo, facturas en la proveeduría de la Junta de Instrucción Pública que les compraban bastante partituras, instrumentos musicales y piezas de refacciones desde aquí, desde Aguascalientes, ya sea para el Liceo de Niñas, para la Academia de Música Municipal, y en general pues para las instituciones donde se enseñaba música. Ok, perfecto. Pues bueno, me gustaría igual que nos contara un poquito qué queda de ese legado el día de hoy, porque claro, es como mencionábamos igual en la versión, bueno, en el video pasado, que era importante recordar, ¿no? Pero bueno, dentro de todo esto del legado, ¿qué nos queda hoy aquí al Estado, en específico? ¿Qué queda del legado tanto de la academia como de estos artistas y demás? ¿Qué queda de ese legado? Yo creo que queda algo, es más, yo diría que queda bastante, porque si bien ya con la revolución no subsiste la Academia de Música Municipal como tal, pues sí van a surgir otras agrupaciones, por ejemplo la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, y orquestas filarmónicas, la de policía y otras. Okay. Ya en los años 20 era una agrupación importante, y actualmente sigue una Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. En la Universidad Autónoma hay una orquesta filarmónica también, de estudiantes de la carrera de música. Existe todavía, por ejemplo, la Escuela de Música Manuel M. Ponce, okay, que fue fundada en los años 40. Ha venido un poco a menos por las actuales autoridades del Instituto Cultural de Aguascalientes, pero es una institución que tiene ya 70, 80 años o más. Se fundó también en los años 40 una escuela de música que se llamó Franz Liszt. En fin, Aguascalientes, digamos que hasta la fecha sigue teniendo una larga tradición, una añeja tradición y una muy consolidada tradición musical, ¿no? Es decir, la música sigue siendo parte importante de Aguascalientes, y hay agrupaciones de distinta índole que recibieron algunas bases en alguna de esas instituciones por las que pasó. No quieren dedicarse a la música culta, pero adquieren las herramientas necesarias y con eso forman sus grupos de rock, de jazz, mariachi, etcétera. Y pues ahí están un montón de grupos musicales que lo vemos, por ejemplo, quien contrata música para sus fiestas, ¿verdad? Sí. Hay desde tríos, mariachis, etcétera. En la Feria de San Marcos, que se lleva a cabo cada año, pues hay música por doquier. Y es más, los de aquí no se darían abasto, por eso vienen agrupaciones del Bajío, ¿no? Por ejemplo, de León, de Lagos, de Guanajuato. Pues hay bandas que se aproximan aquí porque hay negocio, ¿no? Hay quienes los contratan. Sí, que igual es eso, ¿no? Que viéndolo de esta manera, claro, Aguascalientes hasta el día de hoy mantiene ese legado cultural en cuanto a la música bastante fuerte. Se me olvida, hay una institución que se llama Música de Arte Sacro, que hasta la fecha existe, ¿no? Y esa fue fundada, me parece que en los años 40 del siglo pasado, pero hasta la fecha sigue. Ahí se forman jóvenes versados en el arte sacro, la música sacra, quiero decir. Pues sí, o sea, creo que es importante de nuevo recuperar y dar a notar este tipo de cosas que
algunas veces se nos olvidan o que dejamos pasar, ¿no? Que yo llego a mencionarlo, que autoolvidamos, ¿no? Porque las tenemos presentes o las podemos ver, pero se nos olvida o realmente las dejamos en el olvido porque como a mí no me interesa, pues bueno, las dejo, ¿no? Pero que realmente Aguascalientes tiene una historia muy rica en cuanto a la música. La verdad es que me impresiona bastante a partir de la investigación. Me he dado cuenta que Aguascalientes, claro, tiene una historia musical muy importante y que a nivel nacional pues es también muy relevante, ¿no? En cuanto a la música, en cuanto a la cultura en sí, es bastante importante. Y pues bueno, a día de hoy todavía podemos, como usted menciona, toparnos con ese legado, porque bueno, en el Jardín de San Marcos todavía hay días en los que se presentan algunos grupos, se hacen, la gente se pone a bailar danzón y demás, ¿no? Que todavía sigue, y que esas son cosas que vienen justo desde esa época en donde justo se juntaban para hacer ese tipo de bailes. La banda municipal simplemente, ¿no? Todavía sigue dando audiciones, no sé si 2 veces por semana, y se ponen ahí en la plaza principal. Sí. O en el Jardín de San Marcos, en fin, hay esa larga tradición que subsiste hasta nuestros días. Ok, pues bueno, de nuevo muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La verdad es que de nuevo los invito, como en el video pasado, los invito a que cuando puedan, si les llama realmente la atención un poco, no solamente la historia, sino la música en sí, que la verdad es que la música la tenemos muy arraigada desde nuestra genética, podríamos decirlo. Pues bueno, dense una oportunidad para leer esta investigación, que de nuevo nosotros en estos 2 videos pues bueno, solamente tocamos puntos muy específicos, y es muy grande. La verdad es que la investigación es muy grande, muy profunda y muy interesante. La verdad es que lo que aquí hablamos pues es, podríamos decir, casi nada, pero al mismo tiempo bastante de la investigación. Y pues bueno, realmente dense la oportunidad, búsquenla. Y de nuevo les digo, es El Divino Arte, historia de la enseñanza de la música y la cultura musical en Aguascalientes, de 1868 a 1921. Y pues bueno, recuerden que yo de cualquier manera, pues bueno, en las redes sociales del podcast, pues bueno, voy a estar compartiendo cuando ya esté publicada al 100, pues bueno, se las voy a estar compartiendo para que le den una revisada, que realmente de nuevo es muy bonita. La verdad es que incluso se lo digo, doctor, es muy llevadera, de una manera que no se siente pesada. Es muy atractiva la historia, como usted no la menciona en la investigación, que luego llega a pasar eso, ¿no? Las investigaciones llegan a estar tan saturadas o tanto contenido así pesado que pues las dejamos de lado, ¿no? Pero esta, la verdad es que no se siente así, es muy llevadera, es bastante atractiva, se puede leer muy fácil. Y pues bueno, no sé si gusta agregar algo más. No, nada, gracias por la oportunidad, Abraham, un gusto. Ok, pues bueno, cualquier cosa, pues como les menciono, ahí síganme en las redes sociales, les voy a estar compartiendo la información sobre la investigación. Y pues nada, de nuevo muchas gracias. Y pues ya, ¿no? Ahora sí que sería todo. Entonces, como saben, pues bueno, nos estaremos escuchando, viendo y leyendo en la próxima. Hasta luego.